Hola a todos y bienvenidos sean a Papel y Piedra. El día de hoy traemos una nueva sección en el podcast llamada Caminando sobre Piedras. La idea de esta sección es que mientras me encuentro caminando por el mundo exterior, podamos platicar sobre lecturas y discusiones importantes para esta vida. Hoy hablaremos sobre la lectura de Masa y Poder, específicamente dónde se razona la relación entre la masa y el temor de las personas. ¿Quieres saber más? Acompáñanos en esta nueva emisión y primera emisión de Caminando sobre Piedras. Comenzamos. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Albert Camus. Hace poco tiempo, en un rato que tuve, conseguí el libro de Masa y Poder. Ahorita mismo no recuerdo bien cuál es el nombre. Es un libro que te lo encuentras en varias editoriales. En particular, si lo buscas, estará en Alianza Editorial. Y el cual me pareció bastante interesante desde el cómo lo mencionan. Mencionan que el autor estuvo desde muchísimos años, que se aventó varios años haciendo esa obra y que él esperaba que fuera su obra máxima. Entonces, lo que hacen, un pequeño resumen que hacen al principio es decir como, ¿sabes qué? Es que es una obra muy buena. Es la mejor obra que pudo hacer. Bueno, entonces, solo agarré la primera línea o las primeras 2 páginas, si no me equivoco. Va dividido en secciones. Cada sección, al parecer, por lo que leí solamente la primera, tiene como algo separado. Están un poco separadas entre sí, faltaría leerlo más. Pero en sí habla sobre cómo va a concebir la masa y las implicaciones psicológicas que tienen en el individuo el estar en contacto y el encontrarse en la masa. Entonces, por supuesto que hasta ahora no la ha definido, porque lo hará a partir de todo lo que vaya construyendo en el texto, pero sí te ejemplifica algunas cosas. El primero es la masa y el temor al contacto, si no me equivoco. ¿De qué trata ese? Pues bien, de lo que habla es sobre cómo es que los seres humanos, las personas, tienen un temor, así lo menciona. No hay nada que le cause un temor mayor a las personas que estar en contacto con otras. Y sobre todo en contacto con lo desconocido. Y nos pone varios ejemplos. Imagínate, tú estás caminando por la calle, o podría ser en un medio de transporte, por ejemplo el metro, el camión, y por accidente rozas a otra persona. Lo alcanzas a tocar, entras en contacto físico con esa persona. Por ejemplo, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que cuando cuando estoy, por ejemplo, en el metro, estás caminando de una línea a otra, y chocas con el hombro con otra persona. Podría ser que ahí mismo te agarres a guamazos, o podría ser que simplemente te disculpes. Y es que ese es el tema del que nos habla el autor. Imagínate tú, ¿cómo es este temor hacia las personas que ante cualquier contacto tú te disculpas? Por ejemplo, de igual manera, por el mismo braceo, sucede que a veces llegas a tocar el hombro de otra persona o incluso su mano. Y te disculpas. Tu primera sensación es te apartas y te disculpas. Porque se tiene una especie de temor al contacto con lo desconocido. Y no solamente es al contacto, sino completamente a cualquier cosa que te sea desconocida. Hay otro tipo de temor que se nos ejemplifica muy bien. Piénsese en tu casa, en la casa de tus vecinos, en cualquier propiedad. ¿Qué hay en las ventanas? ¿Qué es lo primero que piensas al comprar una casa? Además de si hay escuelas, si hay tiendas departamentales. ¿Qué tan seguro es o no estar en esa casa? ¿Qué tan segura es la zona? ¿Qué tan peligrosa es? Y aún no siendo peligrosa, lo primero que te vas a encontrar que hace uno al comprar una casa es abarrotarla. Pones barrotes en las ventanas, pones barrotes en las puertas, pones barrotes a todos lados, para que nadie que no tenga
tu llave pudiera entrar. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo a que lleguen a robarnos. Pero es que incluso él piensa que va un poco más allá del miedo a robarnos. Incluso el miedo a que alguien desconocido entre. El miedo a que algo pase, siempre que tú no lo estés controlando. Y te aíslas. Y cada vez más te aíslas y te aíslas. Por ejemplo, en algunas casas en las que están como... ¿Cómo se llaman estas cosas? Por ejemplo, en las zonas habitacionales. Las zonas habitacionales, tú estás en tu casa y al lado hay otra. Son comúnmente del mismo color, del mismo tamaño y de la misma forma. No es como que tú te hayas comprado un terreno y hayas hecho, no. Son zonas en las que ya están hechas las casas, tienen su propia forma de organizarse y simplemente lo que haces es habitar ahí. Esas zonas departamentales se caracterizan por tener especies de ciertas secciones, incluso dentro de la propia zona departamental. Y van seccionando a las personas. Cada una de estas secciones tiene su propia reja, tiene su propio sistema de entrar o tiene su propia entrada hacia los autos regulada. Entonces tú desde ese inicio te aíslas hacia los demás. Te aíslas en un pequeño conjunto que va a ser aquella sección. Pero incluso dentro de las secciones, cuando ya te encuentras con tus vecinos, realizas lo mismo. Entonces te aíslas más. Tu casa es un aislamiento. Y luego pones barrotes, pones púas, pones un montón de materiales para aislarte todavía más. Es un aislamiento constante que se da precisamente por el temor a lo desconocido. ¿Hasta qué punto llega? Entonces, lo que se nos dice ya para finalizar, después de dar varios ejemplos, es: imagínate ahora, ¿cómo es que una persona, o más bien pregúntate, cómo es que si tenemos miedo a lo desconocido, si tenemos miedo al contacto con otra persona, al más pequeño roce, cómo es que una persona puede convivir con otra? ¿Cómo puede evitarse esto? ¿En qué punto es cuando se deja esta situación? Pues bien, se nos menciona que cuando la persona se encuentra en la masa, cuando se adentra una masa, es cuando puede salir de esa situación temerosa. Ya no le tenemos miedo al contacto cuando estamos en la masa. Ya no tenemos temor a lo desconocido, a la otra persona que no conocemos, que nunca hemos visto, porque estamos en la masa. Y yo lo pensé así. Imagínate en un concierto. En el concierto todos están súper amontonados. Todos están sudando, todos están tocando, todos están gritando, no te dejan ver, quitas, empujas. Y ahí no hay un temor. Estás en la masa. Estás en una gran cantidad de personas las cuales no sienten este temor al contacto. ¿Por qué? Porque el temor es individual. El temor que estabas sintiendo empieza un temor hacia la individualidad, un temor hacia lo desconocido de otra persona, de ti hacia otra persona. Pero cuando ya encuentras el conjunto, te sientes protegido. Sientes que este temor desaparece. Y entonces sí puedes entrar en contacto. Entonces sí puedes bailar en fiestas. Entonces sí puedes tener contacto, baile con cualquier otra persona, siempre y cuando te encuentres en la masa. Y no solamente yo no creo que solamente se trate de muchas personas, o una masa que hablemos como conciertos, como fiestas masivas o tal, sino también, ¿por qué no pensar en la masa como un movimiento? Pensemos, por ejemplo, los grandes movimientos políticos, las grandes protestas que se dan actualmente. El movimiento que se hizo, las marchas por el caso Ayotzinapa. Los marchas, los movimientos que vemos constantemente en las noticias y de las cuales seguramente alguna vez has sido partícipe. En esos momentos, cuando estás con esas personas, cuando estás en la masa,
Ya no hay temor al contacto tampoco con esas personas. Tú no las conoces, nunca las has visto en tu vida. No sabes si son buenas, no sabes si son malas personas, no sabes qué han hecho, qué podrían hacerte. Pero tienen un objetivo en común, tienen una protesta en común. Las cientos de personas que hay ahí están juntas porque quieren protestar, porque quieren mandar un mensaje. Y ahí desaparece el temor hacia lo desconocido. Esa persona la ves como un compañero de idea, un compañero que te va a seguir, al menos en ese momento, porque siguen la misma línea, porque están en el mismo sitio protestando lo mismo. E incluso cuando no estás en una multitud, no necesitan ser 100, 200, 1000 personas. ¿Quién te diría que son tantas? ¿Cuántas son muchas? ¿Cuánta es la masa? Y es que ahí yo creo que es cuando entra lo psicológico. La masa no es tener 1000 personas todas apretadas y decir ya no me da asco que me estén tocando, no es eso. En realidad, más bien parece ser, por ejemplo, en el caso de algunos movimientos que se dan actualmente. Tú no necesitas estar con muchas personas, solo tienes que saber que incluso con una sola persona que forme parte de esta idea que tienes, que forme parte del movimiento al cual perteneces, puedes confiar en ella, porque siguen un mismo fin, porque ya no es una persona aislada, ya es una persona que comparte contigo algo que a ti te interesa, algo que a ti te importa, y ahí se pierde el temor a lo desconocido. De alguna forma ya es conocido. Ya no es un ser individual que piensa en asesinarte, que piensa en robarte. Y es una persona que sigue la misma línea argumentativa de pensamiento que tú. Y es que ahí no es necesario que haya 1000, 2000 personas. No es necesario eso. Me atrevería a decir que solamente necesitas de una persona. Pero el concepto de masa va más allá de mucha gente, va más allá de muchas personas. Comparte contigo algo. Lo ves como algo más allá de un simple individuo. Lo comprendes, la sientes y el temor se va. Y yo creo que con eso terminaríamos el día de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva idea. La verdad es que tenía algún tiempo ya pensando en hacerlo. Nunca había podido hacerlo. Este tema de la masa y poder pensé que tendría que leer todo el libro y la verdad es que me sorprendió muchísimo desde las 2 primeras páginas el cómo aborda algo que pareciera cercano, ¿no? En algún momento seguramente tú lo pensaste. ¿Por qué nos aislamos tanto? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al contacto? Que más bien, más allá de un miedo al contacto, es un miedo a lo desconocido. Y es que ahí entran los temas, ahí entra el temor a intentar algo que no has podido hacer, o el temor a intentar algo que nunca has hecho. No quiero nadar porque me da miedo y nunca lo he intentado. Y un sinfín de otras cosas. Así que recuerden que Papel y Piedra es un sitio en el que buscamos la reflexión, la discusión y el debate. Espero que les haya gustado la idea. Espero seguirlo haciendo conforme se me vayan ocurriendo temitas o vaya leyendo o escuchando de algunas noticias. Si les parece buena idea, díganoslo. Si les pareció aburrido, díganoslo para intentar cambiar la dinámica o traer algo ya más preparado o que siga fluyendo conforme vamos caminando. Así que esto ha sido el final de esta nueva sección, Caminando sobre Piedras. Hasta luego.